¿Qué es una referencia? Una referencia a una celda podemos definirla como una llamada que hacemos al contenido de una celda estando situado en otra. Todas las celdas de Excel vienen identificadas por la columna a la que pertenecen seguida de la fila en la que están, con lo cual la primera celda de cualquier hoja de cálculo es la celda A1 y la última será la celda IF 65536. También tenemos la posibilidad de trabajar con celdas que no se encuentran dentro de la misma hoja. Para ello tenemos que poner el nombre de la hoja, una exclamación y el nombre de la celda, por ejemplo hoja 1. A1. Por último podemos también hacer referencia a una celda que está en otra hoja que a su vez se encuentra en otro libro. A estos son lo que se le denomina referencias tridimensionales o 3D. Para esto tenemos que poner el nombre del libro entre corchetes, a continuación el nombre de la hoja, una exclamación y el nombre de la celda, por ejemplo libro.xls hoja 1. A1. Estas son las tres maneras que tenemos de hacer referencia a una celda. Pero aparte de esto podemos decir que hay tres tipos. Referencias relativas son aquellas que varían si cambia su posición. Referencias absolutas son aquellas que se mantienen fijas independientemente de su posición. Referencias mixtas o híbridas son aquellas en las que se mantiene fija o bien la columna o bien la fila. Ejemplos de referencias. Referencias relativas. En la anterior vemos que estamos situados en la celda B4, la que tiene el sombreado amarillo, y hacemos una referencia relativa a la celda C10. Con lo cual si arrastramos dicha referencia hacia abajo incrementamos la referencia en filas, si arrastramos hacia la derecha incrementamos la referencia en columnas, hacia arriba decrementamos la referencia en filas y hacia la izquierda decrementamos la referencia en columnas. Con lo cual lo importante es tener claro que, si arrastramos hacia abajo incrementamos filas, si arrastramos hacia arriba decrementamos filas. Si arrastramos hacia la derecha incrementamos columnas. Si arrastramos hacia la izquierda decrementamos columnas. Referencias absolutas. Como podemos ver en imagen anterior, las referencias absolutas son aquellas en las cuales aparecen los signos del dólar delante de la columna y delante de la fila. Se dice que cuando hacemos una referencia absoluta a una celda estamos fijando dicha celda, puesto que da igual que arrastremos en un sentido o en otro, que la referencia se mantiene constante, como se puede observar en la imagen anterior. Referencias mixtas o híbridas. Las referencias mixtas o híbridas son aquellas en las cuales solo está inmovilizada la fila o la columna. La que está inmovilizada es la que tiene el signo del dólar delante y esta se mantendrá constante. Bueno, espero que os haya quedado claro las referencias de las hojas de cálculo. Excel sí puede realizar 327 funciones. Las categorías son estas. 1. Funciones de complemento y automatización. 2. Funciones de cubo. 3. Funciones de base de datos. 4. Funciones de fecha y hora. 5. Funciones de ingenierías. 6. Funciones financieras. 7. Funciones de información. 8. Funciones lógicas. 9. Funciones de búsqueda y referencia. 10. Funciones matemáticas y trigonométricas. 11. Funciones estadísticas. 12. Funciones de texto. Aquí funciones matemática y trigonométrica. Función ABS número. Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, el mismo número pero con signo positivo. Ejemplo igual a ABS menos 34 devuelve 34. Función aleatorio. Devuelve un número entre 0 y 1. Ejemplo igual aleatorio. Devuelve 0,3, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 4, 5. Función combinar número. Tamaño. Devuelve el número de combinaciones posibles de un determinado tamaño a partir de un número determinado de elementos.
Ejemplo, tenemos una clase de 20 alumnos y queremos formar parejas tamaño 2, vamos a ver cuántas combinaciones de parejas nos saldría. Escribimos igual combinad 20. 2 en la celda 5 y nos da como resultado 190, quiere decir esto que podemos hacer 190 combinaciones de parejas distintas. Y así son solo algunas de las cientos de funciones. Al igual que podíamos definir condiciones de validación para los datos, podemos controlar los errores en las fórmulas. Para corregirlos necesitaremos, primero, localizarlos. Por ejemplo, al introducir una fórmula manualmente podemos cometer un error sintáctico como igual promedio a 1 o 9, lo que provocaría que apareciese en la celda un error de tipo nombre. Si pulsamos sobre la pestaña Fórmulas encontraremos el botón Comprobación de errores. Dentro del grupo Auditoría de fórmulas. Desde la pequeña flecha de la derecha podemos desplegar un menú, con opciones interesantes como localizar referencias circulares. Si hay alguna, aparece su localización en el submenú. En este apartado vamos a ver la primera opción, Comprobación de errores, que realiza la misma acción que pulsar directamente sobre el botón sin desplegar el menú. Aparece el cuadro de diálogo Comprobaciones de errores como el que vemos en la imagen, donde nos informa de qué tipo de error se ha detectado y en ocasiones nos puede ofrecer una corrección. La parte más interesante es la descripción del error. Lo normal es que con ella sepamos cuál es el problema y pulsando modificar en la barra de fórmulas, la rectifiquemos manualmente. Con los botones anterior y siguiente podremos ir moviéndonos entre los errores del libro, si es que hay más de uno. Además, disponemos de herramientas útiles como la ayuda sobre este error, u omitir error, para dejar la fórmula tal y como está. El botón Mostrar pasos de cálculo nos abre un cuadro de diálogo donde evalúa la fórmula y nos informa dónde se encuentra el error, si es en el nombre de la función o si está en los parámetros de la fórmula. En la pestaña de fórmulas también hay disponibles otras opciones útiles. Rastrear precedentes dibuja unas flechas indicando dónde están las celdas involucradas en la fórmula. Rastrear dependientes dibuja flechas indicando a qué fórmula pertenece la celda seleccionada, si es que pertenece a alguna fórmula. También se pueden rastrear desde la opción Rastrear error del menú Comprobación de errores. Quitar flechas elimina las flechas indicativas de celdas creadas con rastrear dependientes o rastrear precedentes. Evaluar fórmula abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula de la celda activa y sus resultados. La ventana Inspección permite hacer un seguimiento del valor de las celdas.